ejemplo, precisamente. Así que me pareció un ejemplo como hecho al dedo, ¿no? Como anillo al dedo para este tipo de estructura, porque lo que nosotros vamos a comenzar a diseñar a partir de hoy, pues son las clases que van a generar los objetos para controlar la lista. De tal manera que vamos a tener un objeto verde que va a tener una composición de objetos azules y a su vez cada objeto azul tiene una composición con un objeto rojo. Entonces vamos a tener una composición de composiciones. Y para entenderlo mejor en la vida cotidiana, ese es un muy buen ejemplo. La vagoneta que lleva los paquetes del servicio de mensajería, ese sería el objeto verde. Ese objeto verde adentro trae muchas cajas. Cada caja pues representa un envío y ese envío adentro trae un objeto. Claro que a lo mejor en la vida cotidiana pudiera haber una caja que trajera varios, pero en nuestro caso pues sería que un objeto azul adentro solamente trae un objeto rojo. Entonces vamos a pensar que es un ejemplo en el que cada caja solamente trae un artículo adentro. Ese es un muy buen ejemplo para ilustrar lo que vamos a hacer a partir de hoy. ¿Ok? Pues ahora sí, ya sin más preámbulo, miren, esto que estoy diciendo, pues se ve reflejado en una diapositiva que les mostré la clase anterior. ¿Me avisan cuando la vean, por favor? Ya, profe, ya se ve. Ok. Aquí se ilustra perfectamente esto que les estaba diciendo. En esta parte tenemos una composición de 1 a 1 entre el nodo y la clase de los datos. Recuerden que la clase de los datos pues son los objetos rojos. Es decir, ahí es donde voy a tener todos los datos de lo que yo quiero almacenar. Si mi lista va a almacenar estudiantes, pues en esa clase de datos van a estar todos los atributos, métodos y propiedades de los estudiantes. Vamos a pensar en que fuera el número de control, los apellidos, el nombre, la especialidad, el semestre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la composición de 1 a 1. La clase datos son los objetos rojos, la clase nodo son los objetos azules. Y de ahí se deriva una composición de 1 a 1, que ya explicamos esa cardinalidad, porque dijimos, la lista simple nada más apunta hacia un nodo inicial, que es azul. Claro, detrás de ese nodo, pues hay una lista de nodos, muchos, pero en realidad el objeto verde solamente controla el primero de esa lista. Los demás vienen como resultado del encadenamiento que tiene el apuntador. Por eso la cardinalidad de 1 a 1. Entonces, en la clase de hoy, lo que vamos a hacer es el diseño. Fíjense, todo lo que he explicado en las clases anteriores ha sido el análisis de la lista. Ahora vamos a proceder a hacer el diseño. Esto ya lo expliqué. Nos quedamos aquí. Lo que sigue es esto de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a empezar haciendo el diseño de nuestra clase azul. Aquí se las muestro ya hecha, pero prefiero hacerlo desde cero en class. Así que les voy a compartir en class y me avisan. Profe, Mande. a mí me está fallando mucho la internet, se me está trabando bastante, digo, nomás para comentarle, por si me llego a salir o así. Ah, ok. ¿Ya Sí, están gracias. viendo, ya están viendo en class? Así es, profe. Bueno, voy a hacer el diseño de la clase nodo desde cero, para que no solamente lo vean ahí en la diapositiva. Ahí en la diapositiva pues ya lo tienen terminado, ¿verdad? Pero pues lo quiero hacer de cero para que sepan el porqué de las cosas. Entonces, a mi proyecto le voy a llamar listas simples. Por cierto, son ordenadas, ¿eh? Listas simples ordenadas, porque van a almacenar los datos ordenados.
y voy a diseñar una clase que le voy a llamar clase nodo. Ahorita lo hago grande para que se aprecie mejor. Bien, vamos a empezar por aquí. ¿Ahí ya la están viendo, la clase nodo? Así es, profe. Ok. Primer punto. Se va a llamar clase nodo, pero se va a tratar de una clase parametrizada. Así. ¿Ok? Déjame ver si exactamente así le puse en... Ahí está. ¿Por qué va a ser parametrizada? Vamos a empezar por ahí. Fíjate. Acuérdense que esta clase es la clase azul. Es la de los objetos azules. Dentro del objeto azul hay un objeto rojo. Entonces, al parametrizar esta clase, estoy preparando a esta clase azul para que sea capaz de recibir cualquier objeto rojo. Acuérdate que el objeto rojo puede ser un empleado, puede ser un estudiante, puede ser un artículo de una ferretería, puede ser una escuela, puede ser cualquier cosa. Entonces, cuando tú parametrizas una clase, la estás preparando para que reciba cualquier tipo de objeto. ¿Ok? Entonces, voy a ir explicando paso a paso este diseño. Si alguien tuviera una duda, inmediatamente, no tenga miedo en interrumpirme. Al contrario, hable para preguntar y aclarar esa duda. No quiero que se queden con ninguna duda porque de esto depende todo lo que sigue. Entonces, si no entienden el diseño, pues entonces van a batallar con lo que sigue. Entonces, primer punto, voy a parametrizar la clase para que sea capaz de recibir cualquier tipo de objeto rojo. Luego, a esta clase, recuerden que cada objeto azul está dividido con dos secciones. Quedamos en que la primera sección, fíjate, le llamamos objeto con datos. En esa primera sección, lo que voy a almacenar es el objeto rojo. ¿Ok? De acuerdo a este diseño que estoy haciendo, ¿de qué tipo va a ser el objeto rojo? Es pregunta, ¿eh? De tipo, pues Tipo tipo, o entero, sea, ¿no? No, tipo. no, del tipo que le mande como parámetro. Del Exacto. parámetro. Del Parametrizado. parámetro. Entonces, eso quiere decir que mi objeto con datos va a ser declarado de tipo, que es el parámetro recibido con la clase. Si lo pongo de tipo entero, eso quiere decir que mi lista solamente va a almacenar números enteros. Entonces, no está preparada para recibir otro tipo de dato, ¿eh? Si lo pusiera de número de tipo entero, solamente almacenaría números, pero no sería capaz de almacenar objetos. Y yo no quiero eso. Yo quiero que mi lista tenga la capacidad de almacenar cualquier objeto, independientemente si se tratara de un tipo simple o compuesto. Entonces, nuestra primer sección se llama guión bajo objeto con datos. ¿Por qué guión bajo? Porque es privado. ¿De qué tipo es ese objeto? Pues del tipo recibido por el parámetro. ¿Ok? ¿Sí quedó claro eso? Profe. Sí. Sí. El segundo campo es el apuntador. Ese apuntador, ¿se acuerdan que le llamamos siguiente? Eso es una referencia que me va a decir cuál es el siguiente nodo que está después de este. ¿Ok? Ese apuntador se va a llamar guión bajo siguiente. Pero fíjate, ¿de qué tipo va a ser? Aquí la pregunta es, ¿este nodo a qué tipo de dato va a apuntar? A un clase nodo tipo. Exactamente. Entonces lo vamos a declarar clase nodo, parametrizado tipo, y se va a llamar guión bajo siguiente. Lo voy a ampliar para que lo vean. Así está. Fíjate, el apuntador siguiente, ojo con esto que voy a decir. Esto que voy a explicar a continuación es la mayor duda que han tenido todos mis estudiantes cuando explico este tema.
aquí me preguntan, oiga maestro, entonces el campo siguiente adentro tiene otro objeto azul. La respuesta es no. Así pareciera, pero la respuesta es no. Lo que tiene adentro es la referencia de otro objeto azul que adentro tiene un objeto rojo. Cuando digo la referencia, quiere decir que el campo siguiente contiene la dirección de memoria donde se encuentra otro clase nodo, que es un objeto azul, que adentro tiene un objeto rojo, que es tipo. ¿Sí quedó claro esto que acabo de decir? Me interesa mucho esto, que no tengan dudas. Por mi parte, yo no tengo esa duda porque, ¿cómo se llama? Es que creo que una mejor explicación que podría dar a los que tienen un campo es en Unity. A ver. Es que los que hayan usado ese motor, sí sabrán que cuando uno asigna una clase a un objeto referenciado, o sea, que lo pone vacío así, que pone, digamos, clase o caja, digamos, y uno le agrega, si lo deja vacío, uno le agrega algo, uno obtiene la referencia de eso, pero no está compuesto. O sea, el valor uno lo puede alterar como una posición o algo así, pero no está compuesto ese objeto del otro objeto. Exactamente, eso es. Me confundió más. Guay. Vaya, otra vez. El campo siguiente no tiene adentro un objeto azul. Lo voy a decir con pocas palabras. El campo siguiente no tiene adentro un objeto azul. Lo que tiene es la dirección donde se encuentra un objeto azul. ¿Sí quedó claro? Bueno, para dejarlo un poquito más claro, porque me confunde el hecho de que se llamen los dos igual. Si yo tengo mi clase nodo de parámetro tipo, entonces el siguiente se va a llamar clase nodo 2 parametrizado tipo. A ver. No Sí. se va a llamar, se llama siguiente. El Sí. tipo de dato de ese campo es clase nodo parametrizado tipo. Sí. Pero el dato este de siguiente va a tener como nombre, entre comillas, forzosamente el mismo nombre de la clase en la que estoy, o tiene que tener el nombre de la siguiente clase. El nombre del campo es siguiente, así se llama. Sí, pero lo que trae adentro, la clase nodo, El contenido. sí, el contenido se va a llamar, o bueno, va a llevar el nombre de la siguiente clase, no de la clase en la que estoy, ¿verdad? El contenido va a tener la dirección de memoria donde se encuentra el siguiente objeto azul. Eso es lo que va a tener adentro. Bueno, a ver si ya estando en la práctica ya se me quita A esa ver, duda. déjenme, miren, voy a tratar de explicarlo. ¿Aquí están viendo mi hoja de Excel? Sí. Ya. Bueno, imagínate que este fuera un nodo. Imagínate, vamos a pensar, ahí lo están viendo más grande, ¿verdad? Este es un Sí. nodo. Tiene dos secciones, aquí se aprecian claramente. Vamos a suponer que aquí está, déjenme lo muevo para que me quede aquí. Aquí, en la celda 4 de memoria, vamos a suponer que aquí está Luis. ¿Ok? Sí. Vamos a suponer que aquí en esta dirección, en la celda 6, en el renglón 6, aquí está Pepe. Ajá. Vamos a suponer que en la celda 8, aquí está Mari. Vamos a suponer así. ¿Ok? Ajá. Estos serían nuestros objetos azules. Es más, déjenme los pinto de azul, ¿no? Para que se aprecie más todavía. Aquí están.
todos estos azules. Vamos a suponer, déjenme poner otro aquí. Y aquí está Beto. Vamos a suponer que yo tengo la lista ordenada alfabéticamente. Vamos a suponer que por acá tengo el nodo inicial y en esta celda guardo el nodo inicial. ¿Qué valor le pondría aquí al nodo inicial? Beto. Que sería B10. 10. Este lo voy a poner de color verde porque es un atributo de el objeto lista. O sea, el primero está en el renglón 10. ¿Ok? Entonces, aquí el objeto con datos del renglón 10 contiene el valor de Beto. Y el siguiente me va a decir en qué dirección está el que sigue de Beto. ¿Quién es el que sigue de Beto? Luis. Entonces, ¿qué número le pongo aquí? 4. 4, exacto. Aquí está. Entonces, eso es lo que contiene el siguiente. Ojo, no contiene este objeto, no lo tiene aquí adentro del 4. Tiene solamente el 4 que representa la dirección donde se encuentra Luis. ¿Me explico? Ahora, Sí. una vez que estoy en Luis, ¿qué valor va a tener el siguiente de Luis? 8, que es 8, Mari. que es Mari. Y luego, una vez estando en Mari, ¿qué valor va a tener el siguiente de Mari? 6. 6, que es Pepe. Una vez estando en Pepe, ¿qué valor va a tener el siguiente? Pues ya ninguno, porque ya no hay más. Ahí se termina, ¿no? ¿Cómo se representa que ya no hay más? Nulo. Nulo. Valor nulo. Así. ¿Ya quedó claro qué significa el siguiente? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, ojo, vamos a tomar el ejemplo de Beto para reafirmarlo. Me voy a posicionar aquí con Beto. Beto apunta a Luis, pero aquí en el siguiente no tiene el objeto azul de Luis, tiene la dirección donde se encuentra el objeto de Luis. Eso es lo que guarda el apuntador siguiente. Eso es lo que significa un apuntador. Eso es una referencia. ¿Quedó claro? Sí. Pero sí podría, no sé, confirmarme algo. Sí, dime. Es por referencia es cuando está vacío en una clase que se deja ahí vacío, pero cuando es por composición es cuando ahí dice new tal clase, que ya está uno dentro de ahí. Es cuando le pones new es que quieres crear el objeto aunque esté vacío. Exacto. Pero en nuestro caso nosotros no queremos eso. Por No. eso no le vamos a poner new. Ok. Entonces, ¿sí se entendió el ejemplo? Sí. Sí, profe. Entonces, eso es lo que significa el siguiente. ¿Ok? Mato. Sí, dime. Entonces, lo que no entendí muy bien es por qué van los números aleatoriamente por el nulo. O sea, ¿por qué uno es 8, por qué uno es 6, por qué uno es 4? Mira, vamos a regresarnos. Voy a volver a borrar todo esto para volver a explicarlo. Si yo tuviera esta lista, vamos a suponer que fueran, cada uno de estos es un objeto azul. ¿Ok? Entonces, el objeto Luis está en la dirección 4, que es el renglón 4, este. El objeto Pepe quedó en la dirección 6. El objeto Mari quedó en la dirección 8 y el objeto Beto quedó en la dirección 10. Entonces, ahí están esos objetos. La lista debe saber de todos esos cuál es el primer objeto alfabéticamente.
De todos esos, ¿cuál es el primero alfabéticamente? ¿Beto? Beto. Entonces, aquí en el nodo inicial voy a poner el número de la dirección de Beto, que es el 10. Eso quiere decir que Beto es la primer persona alfabéticamente de esa lista. ¿Quién seguiría después de Beto? Pregunto, ¿quién seguiría después de Beto? ¿Mari? ¿Mari? Luis. No, hombre, ¿cómo Mari? Ah. Luis. Es Luis. Entonces, este nodo, que es su azul, esto que estoy resaltando es el objeto azul. Este objeto azul tiene dos secciones. El objeto con datos tiene el objeto Beto. Y el siguiente va a tener la dirección de Luis, que está en la posición 4. ¿Ok? Acá Luis, su objeto con datos vale de Luis. Y su siguiente va a tener la dirección de Mari. Porque después de L sigue la M. Entonces sigue Mari. Después de Mari, el siguiente sería Pepe, que es un 6, que es la dirección donde está Pepe. Y como después de Pepe no hay nadie, entonces se pone null, indicando que ese es el último nodo lógico de la lista. Si tú recorres esa lista en orden, el primer nodo va a ser el 10, que es Beto. Después de Beto te vas a ir al 4, que es Luis. Después de Luis sigue Mari, que es el 8, y después de Mari sigue Pepe, y como Pepe apunta nulo, quiere decir que es el último nodo de la lista. ¿Sí quedó claro? O sea, los organiza de esta forma en el alfabeto, según la dirección que está dando. En este ejemplo que estoy ilustrando, sí, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Entonces, eso es lo que significa el apuntador siguiente. Entonces, regresando al diagrama, pues como los atributos son privados, pues le voy a poner sus respectivas propiedades. Entonces le voy a cambiar aquí que las propiedades sean públicas. Aquí está. Primero el objeto con datos es la propiedad pública. Ay, me equivoqué aquí. Es que como estoy retirado del monitor, no alcanzo a apreciar. Ay, no alcanzo a ver. Me acerco. Es que fíjense que no quiero estar tan cerca del monitor porque me lastima mucho la vista eso. Pero bueno, ya estoy aquí cerquita. Ahí está. Simplemente, pues declaro la propiedad de ese atributo y lo voy a manejar con una propiedad pública. Lo mismo hago con el apuntador siguiente. Profe, tengo una duda. Sí, dime. Entonces, pero al momento de agregar un objeto de clase tipo, estamos copiando el objeto, los datos y haciendo una réplica para añadirla a nuestra clase genérica para hacer la estructura de datos, o estamos mandando una referencia. En este caso se hace una copia. Lo hacen automático. Sí, automáticamente. Era mi miedo. Bueno, a ver, hasta ahorita, simplemente le agregué las propiedades. Tengo dos atributos con sus respectivas propiedades, obviamente de los mismos tipos, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta de las propiedades? No. ¿Nadie tiene dudas?
Pues pues que se pone para saber cuáles son y obtener la información del objeto y luego Exactamente, del es, siguiente. es la manipulación de los campos del objeto azul. ¿Cuál es la tercera regla de la composición? ¿El que se destruyen los objetos? Exactamente. Tenemos una composición sencilla aquí de 1 a 1, entonces debe haber un destructor. Por lógica deductiva. Por lógica deductiva, ¿qué hace el destructor? Hacer un método justo antes de destruirse el objeto. Pero en este caso, ¿cuál es la función del destructor azul? Destruir el objeto y luego poner nulo el siguiente. No. ¿Destruir cuál objeto? El objeto con datos tipo. Pues destruir el objeto rojo que tiene adentro, ¿no? Sí. Cuando tú elimines un objeto azul, su destructor va a eliminar el objeto rojo que está adentro. ¿Ok? Porque se escapa y gasta memoria, me imagino. Exactamente, para que no se quede como basura en el espacio, ¿no? Entonces, este es el diseño de nuestra clase azul. Profe, Sí, dime. pero ese es un destructor, ¿verdad? Sí. Y no necesita bueno, su constructor. El constructor es opcional. Si quieres lo puedes poner. Es opcional realmente, no es obligatorio. Pero bueno, pues si quieres se lo ponemos, ¿no? No hay ningún problema con eso. Para Bueno, que inicialice sí. ciertas cosas desde el momento de la creación del objeto, ¿ah? Entonces, si quieres se lo ponemos, no hay ningún problema. Aquí bueno. está. Es que sí tenía entendido eso, que si iba a haber un destructor, tenía que haber un constructor por ley, forzosamente. No, como no, dice. eso no es cierto. ¿No? No, eso no Ah, es cierto. Tú puedes tener ok. una clase con destructor sin tener constructor. Eso no es cierto. Ok, bueno. Muchas gracias, profe. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No, creo que no. Entonces, esto que estamos haciendo es el diseño de nuestra clase azul. Aquí le voy a poner un comentario. La clase nodo, cada vez que escuchen la clase nodo, imagínense un objeto azul. Y el parámetro tipo representa un objeto rojo. Cada vez que escuchen o que vean el parámetro tipo, significa un objeto rojo. Y cada vez que escuchen la clase nodo, es un objeto azul. ¿Cómo se llama Ese el es el verde? diseño. Ahorita todavía no vemos el verde, espérame tantito, ¿eh? Para allá vamos. ¿Ok? Ese es el diseño de nuestra clase nodo. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Quiero insistir en que es muy importante que dominen esto, porque si no, no van a poder hacer lo que sigue, ¿verdad? Profe. Por eso es sumamente importante que no tengan dudas de esto. A ver, sí, dime. Bueno, primero Felipe. Bueno, gracias. Profe, a mí me perdí un poco cuando explicaron, no sé quién fue el que explicó, el que dio la explicación del destructor, pero no me quedó muy clara su manera de verlo. No sé, me perdí un poco en el destructor. Mira,
Para que haya una composición, se tienen que cumplir 3 reglas. En nuestro caso, acuérdate que tenemos una composición de 1 a 1, porque nuestro objeto azul adentro tiene un objeto rojo. Entonces ahí tenemos una composición de 1 a 1. Para que eso se presente, acuérdate que la composición exige 3 reglas. Regla número 1, el objeto del todo debe tener un atributo de tipo parte. En este caso, el objeto azul, el nodo, es el todo y el objeto rojo es la parte. Entonces, aquí el atributo guión bajo objeto con datos es de tipo rojo, vaya. Entonces, eso quiere decir que hay una composición de 1 a 1. Ahí tenemos la primera regla. La segunda, tiene que haber una forma de introducir ese objeto rojo al objeto azul. ¿Cuál es esa forma? Pues la propiedad, en este caso. Puede ser una propiedad o puede ser un método. Entonces, la propiedad, objeto con datos, me permite meter un objeto rojo dentro del objeto azul. Esa es la segunda regla de la composición. Y la tercera regla, si recuerdan bien, es el destructor. En este caso, el nodo tiene un destructor. ¿Para qué? Para que cuando tú elimines un objeto azul, acuérdate que se ejecuta automáticamente el destructor. Y al hacerlo, ¿qué es lo que va a hacer el destructor? Pues eliminar el objeto rojo que tiene adentro. Esa es la tercera regla de la composición. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, sí. Sí, ya, claro, todo. Gracias. Bueno, profe, yo una duda también ahorita que me surgió. Sí, dime. Entonces, por cada objeto, eh, por cada objeto se va a crear una clase. Por cada objeto se va a crear una clase azul. A ver. No entiendo bien la pregunta. ¿Por cada objeto de cuál? Sí, a ver, déjame la estructuro bien. O sea, la clase nodo es nuestra clase azul, ¿verdad? Es la que va a traer va a traer al objeto, que es lo rojo, ¿va? El objeto rojo. Sí. Entonces. Ah, no, está bien, ya. Sí, ya quedó, gracias. A ver, ¿alguien más? Yo por último, entonces si yo quisiera serializar, o sea, volver serializable y guardable una estructura de datos, ¿tengo que ponerle a todos serializables? Sí. Bueno, no a todos. En realidad lo haces a la que quieras grabar en el archivo, pero en el archivo no te conviene guardar el objeto azul, te conviene guardar el objeto verde. Sí. Entonces a esa es a la que le pones serializable. ¿Y al rojo? No, al verde. Porque acuérdate que los rojos están dentro de los azules que a su vez están dentro del verde. ¿Cuál vas a guardar en el archivo? ¿Solamente el rojo? No, el verde. ¿El verde? Bueno, es que yo una vez experimenté y me decía que si guardo un objeto, o sea, por ejemplo, si un verde es serializable, está bien si el rojo también es serializable. Ah, bueno, pues le pones al otro también porque hay una composición. Pero en realidad el que vas a manejar a nivel archivo es el verde. Y el azul, ese sí se queda intacto. Mira, si hay composiciones, pues tienes que serializarlos todos porque la misma composición implícitamente los va a arrastrar, ¿ok? Pero en realidad el que vas a almacenar y el que vas a leer del archivo es el verde. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta del diseño? ¿No hay ninguna duda? Creo que no. No, Seguimos. profe. A ver, seguimos entonces. Entonces, así queda el diseño, que es el que justo acabo de hacer. Pues es idéntico, ¿no?
Aquí, ¿qué es lo que hay que notar? Fíjate, primero, tenemos una clase parametrizada. ¿Por qué la parametrizamos? Pues para poder recibir cualquier tipo de objeto rojo. Si no la parametrizáramos, entonces esta clase estaría limitada a almacenar solamente los objetos que tú le indiques ahí. Si tú quisieras generalizarla, no te va a permitir. Vamos a poner un ejemplo. Si no la parametrizaras, a ese objeto con datos le tienes que poner de qué tipo son esos objetos. Si tú le pusieras, en lugar de la palabra tipo, déjenme lo rayo para que vean dónde me refiero. Si tú aquí, en lugar de ponerle tipo, le pusieras empleado, eso quiere decir que tu lista solamente va a almacenar datos de empleados. Entonces, esa lista ya no la podrías usar para almacenar otros objetos. Esa es la razón por la que la parametrizamos. ¿Ok? Esa es la razón por la que está parametrizada. Luego, siguiente punto. El parámetro tipo define el tipo de objeto rojo que estará dentro de cada azul. Y vean cómo ahí se utiliza ese parámetro para especificar qué tipo de datos es el atributo y la propiedad. Entonces, cada vez que vean la palabra tipo, se refiere a un objeto rojo. El apuntador siguiente no almacena otro nodo azul, sino apunta hacia otro nodo de su mismo tipo. Eso es lo que significa el apuntador siguiente. ¿Ok? Y por último, al eliminar un nodo azul, su destructor elimina el objeto rojo que contiene. Esa es la razón por la que está diseñada de esta manera esta clase. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta de esto? No. Pues es un Quiero resumen de lo que acabamos de ver. Sí, exactamente, ¿verdad? Pero pues quiero asegurarme que quede bien entendido, ¿ah? ¿Ok? Sí. Entonces aquí está un resumen de lo que acabo de explicar, pero quiero irme despacito para asegurarme que lo entiendan perfectamente, porque si no entiendes esto, no vas a entender por qué estamos diseñando los diagramas de flujo de cierta manera, ¿ah? Entonces es muy importante que no haya ninguna duda de esto, ¿ah? ¿No hay ninguna duda? No, por mi parte no. Bueno, entonces, ¿qué operaciones podemos hacer en una lista? En una lista simple. Acuérdate que son objetos, por lo tanto, pues crear el objeto, ¿no? Al crear el objeto, pues crear la lista. Le puedes insertar un dato, puedes eliminar un dato de la lista, puedes recorrer la lista, puedes hacer algoritmos de búsqueda o puedes eliminar todos los nodos, que es el método vaciar. Le vamos a llamar vaciar. Cuando tú vacíes la lista, quiere decir que borras todos los nodos que tenía, dejarla completamente en blanco. Entonces, esas son las operaciones básicas en una lista, ¿no? Profe, Sí. en lo de las operaciones, ¿no hay alguna manera de intercambiar los datos? O sea, el orden. ¿Cómo intercambiar? ¿A qué te De refieres con que el dato que está en posición 2 intercambie con el lugar con el que está en 5 y el 5 se va al 2. No sé si me explico. Mira, en determinadas listas sí se puede hacer eso. En nuestro caso eso no aplica porque acuérdate que nosotros vamos a tener los datos ordenados. Entonces, intercambiarlo significaría pues alterar el orden, ¿no? Entonces, no puede estar el 3 y luego después el 2. Se supone que van a ir ordenados. Ok. Pero en otros casos sí se puede hacer, claro que sí. Sin embargo, fíjate, en cuestión, acuérdate que estamos hablando de estructuras de datos dinámicas. En las estructuras dinámicas no se recomienda el intercambio de datos. Sí se puede hacer, no estoy diciendo que no, pero no se recomienda, te voy a decir por qué.
Porque precisamente los apuntadores se encargan de hacer el acomodo lógico de los datos. El intercambio se utiliza más en estructuras estáticas. Cuando veamos el tema de métodos de ordenamiento, acuérdate que ahí vamos a tener arreglos, que son estructuras estáticas. Ahí sí se recomienda el intercambio, por tratarse de estructuras estáticas. En estructuras dinámicas no se recomienda. Es mejor que los apuntadores se encarguen de mantener el ordenamiento. ¿Ok? Ok. Gracias, profe. En esos, ¿cuáles podrían ser aplicables esos otros casos que había dicho? ¿En cuál, perdón? Para el ejemplo que mencionó mi compañero. O sea, si el intercambio de datos sí se puede hacer en listas, por ejemplo, que estuvieran desordenadas, pero incluso ahí es mejor hacerlo a través de los apuntadores que a través del intercambio físico de los objetos con datos. ¿Sí me explico? Ya entendí. O sea, mejor cambian las flechas en lugar de cambiar los contenidos. De acuerdo. A eso me refiero. ¿Ok? ¿Algo más? Vamos a ver el recorrido de una lista. Fíjate, lo primero que hay que hacer es verificar que la lista no esté vacía. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Obviamente, si la lista está vacía, pues no vas a recorrer nada. Acuérdate que se trata de objetos. Entonces, si el objeto no existe, pues entonces, ¿qué vas a recorrer, no? Eso es lo primero. El recorrido siempre va a empezar en el nodo inicial. No puedes iniciar el recorrido en un orden inverso o no lo puedes hacer en un nodo intermedio. Siempre vas a empezar por el nodo inicial. Siempre vas a avanzar al próximo nodo a través del apuntador siguiente. Acuérdense que estamos analizando una estructura de datos lineal. ¿Ok? Entonces simplemente te vas guiando por el apuntador siguiente. En algunos casos es necesario guardar en una variable el nodo previo. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, tengan presente que algunas veces te mueves hacia otro nodo, pero guardas de qué nodo vienes, cuál fue el anterior, porque lo vas a necesitar en algunos casos. Y el recorrido termina al llegar al nodo que apunta a nulo, es decir, al llegar al último nodo. Fíjense, vamos a analizar este recorrido. Vamos a analizar este caso hipotético. Imagínate que tengo esa lista que tiene 4 nodos azules. Entonces, la primera vez que tú arrancas, vas a tener un apuntador, vean que es de color azul, que dice nodo actual. Imagínate que te digan, ¿sabes qué? Dame un listado de todos los datos que tiene la lista. Pues entonces tienes que recorrer todos los nodos azules que contiene la lista. Y siempre vas a empezar por el nodo inicial. Ese es el nodo actual. Estando posicionado en ese nodo, pues ya consultas los datos que tenga el objeto con datos. ¿Ok? Una vez hecho eso, el nodo actual se mueve al siguiente y guardo cuál es el nodo previo. En algunos casos, eso es muy importante, ¿eh? Entonces, guardo el nodo previo y me muevo al siguiente. Estando aquí, ahora se mueve el nodo actual y guardo el nodo previo. Es decir, siempre que voy avanzando, voy guardando el nodo previo. Estando aquí el nodo actual en el tercer nodo, se mueve al siguiente, guarda el nodo previo. Luego se mueve al siguiente, que es nulo, y guarda el nodo previo. Ahí termina el recorrido. ¿Por qué? Porque el nodo actual ya llegó al último nodo lógico de la lista. Ese sería el recorrido de una lista simple. ¿Hay alguna pregunta de eso?
¿También habrá una variable del nodo actual, entonces? Exactamente, ese es un Ah, ok. objeto. Ya más adelante pues, les voy a explicar el detalle de eso. Va a haber una variable del nodo actual y una variable del nodo previo. Profe, entonces se sobreescribirían las variables conforme va avanzando. Mira, no es que se sobrescriban. El término sobrescribir se aplica a cuando hay una herencia y una sobrescritura. Aquí no hay herencia. Más bien se modifica el valor. Es como cuando tú tienes x es igual a 3 y luego dices x es igual a x más 2. Pues entonces ahora la x vale 5. Lo que hiciste fue empalmar el valor de 5 en el valor de 3. Simplemente se cambió el valor. Es una variable común y corriente. Aquí también. La primera vez estamos en el nodo actual, que es el primero, el nodo inicial. Cuando me muevo al siguiente, pues ahora el nodo actual es el segundo, ¿verdad? Y guardo el nodo previo. Cada vez que me muevo al siguiente, ahora ese se convierte en el nodo actual y el anterior en el nodo previo, y así sucesivamente. Muevo al siguiente y guardo el nodo previo, hasta que llego a nulo. Cuando el nodo actual es nulo, quiere decir que ahí termina el recorrido. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta de esto? ¿Esas variables serían un integral? Digo, un int. No. ¿El nodo actual y el nodo previo? Sí. No, son objetos azules. Ah, ya entendí, ya entendí. Por eso les decía, pónganle mucha atención a los colores, ¿eh? Vean que las palabras nodo previo y nodo actual los escribí de color azul. ¿Ok? Sí. Yo creo que le vamos a dejar aquí por hoy, para ya la próxima clase comenzar a manejar la lista, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de desconectarnos? Hoy nada más tenemos disculpe, una profe. hora, ¿verdad? Sí, Sí, solo una hora. Ok, a ver, ¿alguien iba a comentar algo? sí, yo. Sí. Es un detalle estético, se puede decir, de la clase de nodo. No sé si se podría regresar. A ver, ¿me regreso a la filmina anterior? Sí, donde explica el diagrama de clases de la clase nodo. Ahí está. Es respecto a lo que es el atributo y la propiedad. ¿Interfiere en algo que objeto en el atributo sea la O minúscula y ya después ya después sea mayúscula o no? Sí, recuerde que eso tiene que ver con la nomenclatura de atributos y de propiedades, ¿eh? Dele una revisada a la nomenclatura, ¿eh? Ok. Gracias. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra duda? Profe, creo que que se está trabando la transmisión. Pues ya como quiera voy a acabar. Nomás quiero saber si alguien tiene dudas. Si no hay dudas, ahí le vamos a dejar. Mañana le seguimos con las operaciones de las listas. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, No, hasta el mañana. miércoles, creo. Hasta el sí, miércoles, miércoles. profe, hasta el El miércoles. miércoles son 2 horas. Hasta el miércoles. Ok. Bueno, nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe.